continuación, la previa del Senado. Muy bien, seguimos en la previa del Senado con más senadores invitados a esta hora de la tarde. Estamos en compañía de la senadora Soledad Tamayo, del Partido Conservador. Senadora, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a usted y a todos los seguidores de este importante medio de comunicación. Mire, la senadora va a liderar en algunos minutos en la plenaria del Senado un acto simbólico con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis que se conmemoró el día de ayer. Senadora, ¿cuál es la importancia de este tema en nuestro país? A ver, yo creo que esta es una enfermedad que pareciera que fuera del pasado. Hoy más que nunca quiero llamar la atención del Congreso, del Gobierno Nacional, para que de verdad tomemos conciencia. Esta es una enfermedad contagiosa que se puede prevenir y que de igual manera hoy tenemos una cifra que son alarmantes, 20.800 personas afectadas por la tuberculosis, pues llama la atención de qué es lo que realmente está fallando, porque si no hacemos un diagnóstico, una atención adecuada y oportuna a quienes podamos detectar que están enfermos de la tuberculosis, seguramente vamos a tener una cifra todavía mayor pasando los años. Entonces creería que si bien es cierto, tenemos este diagnóstico, tenemos estas cifras. Hoy en el Congreso de la República está cursando una ley, la 021 del 2024, con el cual estamos proponiendo que se establezca una política pública de salud y de atención y protección a las personas que están afectadas por la tuberculosis. Ahora podríamos decir que de esos 20.800 contagiados, gran parte de ese número estaba en las cárceles colombianas. Bueno, yo creo que aquí hay una población clave y es precisamente los migrantes, la población privada de la libertad, están la población que está afectada por el VIH-Sida, las personas, por supuesto, privadas de la libertad en particular, pero también los adultos mayores. Donde hay pobreza hay también el riesgo y ahí hemos detectado en varias ciudades, sobre todo en las principales, que hay un mayor número de presencia de personas afectadas por la tuberculosis. Por último, ¿ha faltado más política pública de la institucionalidad colombiana para combatir esa patología? Yo creería que nos falta más, un diagnóstico oportuno, hacer prevención. Cuando dice uno el adagio hay que prevenir para curar, creo que ahí no nos podemos quedar simplemente en detectar, sino simplemente hay que seguir buscando la población que puede estar afectada para que reciba una atención integral, que es lo que nos interesa, y de esto es que habla la ley 021, que es de nuestra autoría. Senadora, muchas gracias. A usted muchas gracias. Muy bien, es la senadora Soledad Tamayo planteándonos la urgente necesidad de combatir con política pública el tema de la tuberculosis, porque actualmente en el país existen más de 20.800 personas contagiadas con esta enfermedad. Pausa institucional y volvemos. Gracias, señor presidente. Saludar a las senadoras y senadoras y darle la bienvenida a esta plenaria al doctor Carlos Aguad, presidente de la Liga Antituberculosa Colombiana, al doctor Rodrigo Restrepo, gerente general de las Américas del Frente Parlamentario Global de TV, a la doctora Sandra Manrique, directora encargada de las funciones de promoción y prevención del Ministerio de Salud, a la doctora Desi González, presidenta de la Liga Antituberculosa de Bogotá. Y si bien es cierto, este Congreso se ha dedicado esta tarde para tratar temas importantísimos que tienen que ver con la vida de los colombianos, sobre todo en la atención oportuna en el tema de la salud. Este tema de la tuberculosis no escapa a que nosotros también nos apersonemos y dejemos pasar desapercibido este asunto que tiene que ver con la celebración del Día Mundial de la Tuberculosis, y por eso hoy queremos, a través de estos afiches, recordarle al Congreso y a los colombianos que estamos en un momento difícil, crítico, por la situación de la enfermedad de la tuberculosis en Colombia. Hoy tenemos un reporte de más de 20.832 casos de tuberculosis, donde los más afectados son los hombres, llegando a un punto del 68.26%. Esta es una enfermedad que, si bien es cierto, pareciera invisible y fuera del pasado, es una enfermedad que se puede prevenir, pero es una enfermedad contagiosa ante todo,
Sencillamente necesitamos acciones efectivas y oportunas para contrarrestar esta situación. ¿Cuáles son las ciudades más afectadas? Las grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Cali. Y a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, continúa siendo esta enfermedad una de las que genera mayor mortalidad, con una alarmante cifra de 76.000 casos no diagnosticados ni tratados en la región de las Américas. Por consiguiente, y con base en los compromisos asumidos en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis, en las estrategias es necesario solicitarle al Gobierno Nacional para que refuerce las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, pero ante todo también se aumente la financiación para atender esta enfermedad de la tuberculosis. Además, es urgente que se avance en la aprobación de un proyecto que ya pasó por esta plenaria, pero que hoy, por falta de tiempo, nos faltó un debate en la plenaria de la Cámara y que seguramente volverá a esta corporación, a este lugar, para que ojalá le demos esa aprobación. Es el proyecto de ley 021 del 2024, con el cual se busca que a través de una política pública en salud y protección social para las personas podamos atenderla de conformidad con una atención integral, que es lo que establece esta ley. Por lo anterior, señor presidente, solicito a esta plenaria declararse en sesión informal y que se otorgue la palabra al presidente de la Liga Antituberculosa, al doctor Carlos Aguad, a la doctora Sandra Manrique, delegada por el Ministerio de Salud, al doctor Rodrigo Restrepo, gerente del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis, para que nos informen y nos cuenten que desde sus competencias cómo se viene enfrentando esta enfermedad. Y posteriormente quisiera invitar a todos. Termine. Ya termino. Ojalá sean todos los senadores los que puedan firmar este manifiesto que traemos en el día de hoy, para comprometernos, para que ayudemos y que desde estos lugares, no solamente desde la Comisión Séptima, sino que el Congreso en pleno, aprobando la ley y también comprometiéndonos para que ojalá entre todos podamos contrarrestar una enfermedad que, como dije yo, parece invisible o parece del pasado. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y porque ojalá los invito a que nos acompañen en este manifiesto. Entonces, señor presidente, le damos la palabra al doctor Carlos Aguad. Senadora, a petición de la senadora Tamayo, para pasar a sesión informal. ¿Quiere la plenaria pasar a sesión informal? Sí, quiere la plenaria, señor presidente. De este modo vamos a dar la palabra hasta por 3 minutos. Les ruego ser juiciosos con el tiempo. Iniciamos con el doctor Carlos Aguad, presidente de la Liga Antituberculosa de Colombia. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, honorables senadoras y senadores. La lucha contra la tuberculosis a nivel mundial la encabeza la Organización Mundial de la Salud. 2 asambleas mundiales han sido única y exclusivamente en los últimos años dirigidas a la lucha contra la tuberculosis. En el país, la lucha contra la tuberculosis la encabeza directamente el Ministerio de Salud. Cada día hay 60 casos nuevos de tuberculosis en Colombia. Eso quiere decir 20.000 casos anuales. La tuberculosis ha tenido a nivel mundial grandes avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. En Colombia, como en el mundo entero, se utilizan los mejores métodos diagnósticos. En 2 horas es fácilmente saber si una persona tiene tuberculosis o no. Lo más importante es que esos equipos que hacen esos diagnósticos estén disponibles en todo el país. Solamente hay 130 equipos en Colombia que hacen esos estudios llamados pruebas moleculares.
son altamente sensibles. Quiere decir que con una tuberculosis precoz se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad. En tratamiento tenemos los mejores esquemas que hay en tuberculosis en todo el mundo. Están a disposición de todos los pacientes. El Ministerio de Salud se encarga de su compra, distribución. Poco a poco, con el paso del tiempo, se ha venido acortando el tratamiento de la enfermedad. Hace muchos años, todos recuerdan la historia de los sanatorios antituberculosos, duraba 2 años, después 1 año, ahora el tratamiento dura 6 meses. ¿Cuál es el problema fundamental? Los determinantes sociales y la vulnerabilidad de las personas. La pobreza, la indigencia, los habitantes de calle, los migrantes, los indígenas, las personas privadas de la libertad tienen alta tasa de tuberculosis en Colombia. Más allá del enfoque única y exclusivamente sanitario, se necesita un enfoque que atienda las necesidades sociales de la población. Muchos aspectos tienen que ver con esa vulnerabilidad de los pacientes. Por eso la ley de tuberculosis, que ya pasó aquí por el Senado, que no pudo hacer tránsito final la ley, se ha vuelto a presentar. Termine, doctor, hay 15 segundos para que termine y eso. Está en tránsito la ley de tuberculosis en el Honorable Congreso de la República y es una responsabilidad de todos los colombianos y de ustedes, honorables senadores y senadoras, darle un empujón a la tuberculosis en Colombia. Muchas gracias. Doctora Sandra Manrique, asesora de despacho, Viceministerio de Salud y Protección Social. Tiene el uso de la palabra, doctora Sandra. Un saludo especial del señor ministro y del Ministerio de Salud. Voy a concentrarme en coherencia a lo que nos acaba de presentar el doctor Aguad, a la respuesta que desde el Ministerio de Salud se ha brindado frente a la lucha contra la tuberculosis. Mencionar que del 2022 a esta vigencia se ha incrementado la inversión en cerca del 64% para atender las necesidades que se presentan en territorio frente a la atención de la tuberculosis. Desde el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional dispone los medicamentos necesarios para el tratamiento y control de la enfermedad. Se dispone también de cerca de 25 tipos de tratamientos porque la sensibilidad de la enfermedad requiere diferentes tipos de medicamentos. El Gobierno Nacional ha hecho una inversión importante para, en coherencia con el modelo preventivo y predictivo, hacer una inversión que nos favorezca la prevención oportuna, que es una de las énfasis que necesita el tratamiento de esta enfermedad. Y allí ha dispuesto equipos básicos que se articulan con los centros de salud para el diagnóstico oportuno, para la búsqueda de contactos, que es lo fundamental en la estrategia de atención oportuna de la tuberculosis, y se avanza en el tratamiento, en la prueba molecular, donde hoy tenemos 118 laboratorios que están trabajando frente a la estrategia de prevención y tratamiento oportuno con la prueba molecular. Es así como el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional están dando respuesta a esta necesidad, a esta situación de salud pública que, como han manifestado, es sentida. Debemos mencionar que el aumento de casos también está relacionado con el aumento de diagnóstico, el cual en el gobierno también se ha aumentado, se ha incrementado en los últimos 4 años. Con esto, señora senadora, hacemos la intervención desde el Ministerio de Salud, mencionando para cerrar que el año pasado, ante el desabastecimiento a nivel mundial de una de las moléculas del tratamiento, el Ministerio de Salud adelantó lo necesario para contar con tratamiento oportuno a los pacientes que hoy viven con diagnóstico de tuberculosis. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Restrepo, gerente regional de las Américas del Frente Parlamentario Global de Tuberculosis. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Antes que nada, pues, nuestro agradecimiento por este espacio
significativo mensaje de sensibilización y un mensaje para el llamado a la acción. En Colombia, pues la tuberculosis es una realidad que no se puede ignorar, y aunque se han logrado avances importantes, definitivamente ya escuchamos cifras globales, escuchamos cifras nacionales, y realmente en nuestros países de América Latina y del Caribe el panorama de la tuberculosis después de la COVID no ha sido el mejor. En ese sentido, pues es urgente desde este espacio que se tomen las medidas concretas desde el Congreso, con el objeto de, en primer lugar, pues asegurar que la tuberculosis reciba la prioridad que se merece en la agenda de la salud pública, que en estos espacios de rendición de cuentas se hagan con la debida frecuencia a lo largo del año, no solamente alrededor del Día de la Tuberculosis, ni alrededor de la rendición de cuentas obligatoria, sino que haya unos indicadores trazadores, ¿verdad? Esto implica entonces fortalecer los programas de diagnóstico y tratamiento al alcance y con innovación, garantizar la disponibilidad de medicamentos adecuados y completos a lo largo del esquema de tratamiento de las personas afectadas y abordar las barreras que enfrentan las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas que se encuentran en poblaciones marginadas. Esto desde ningún punto de vista nos excluye a cualquiera de nosotros, porque la tuberculosis no es una enfermedad exclusiva de la pobreza, solo que allí es donde más duro golpea, ¿verdad? Pero todos somos susceptibles. Nuestro llamado entonces se enfoca a redoblar todos los esfuerzos necesarios. La lucha con la tuberculosis es una cuestión de justicia social, de equidad, de derechos humanos y de educación. Y este es el momento para que en Colombia se comprometa con más recursos, con más acción y definitivamente con más solidaridad alrededor de este flagelo, para garantizar que todas las personas afectadas, sin importar su ubicación ni su situación económica, tengan el acceso a la atención y el tratamiento que necesitan para vencer la tuberculosis. Los resultados serán la evidencia de lo que se haga, ¿verdad? Muchas gracias.